Muy buenas tardes a todos, a todas. Nos alegramos mucho de que puedan participar de esta nueva reunión, de esta iniciativa de un grupo de entidades acreditadoras. En esta oportunidad vamos a evaluar, a contarles cómo ha sido la experiencia de evaluación del ámbito de equipamiento del estándar de calidad. Para eso es que está con nosotros Paola Núñez Cárdenas. Ella es ingeniera biomédica de la Universidad de Valparaíso. No, me han invitado a conversar, ¿cierto?, sobre la evaluación del ámbito de seguridad de equipamiento, que es el ámbito 7. Aquí hice un pequeño resumen, un índice de lo que vamos a tratar esta tarde-noche, donde vamos a primero introducirnos en lo que es este ámbito, estudiar un poco sus componentes, ver referente a cómo se ha ido interpretando en la Superintendencia de Salud a través del Compendio 5, todas las características y descripción de este ámbito, las recomendaciones para la evaluación en terreno, ¿verdad? Todos los tips en base a la experiencia y finalmente vamos a ver algunos ejemplos y bueno, todos los elementos medibles en el informe de acreditación. Como introducción, ¿qué tenemos que considerar previo a la visita en terreno, verdad? Cuando ya nuestra entidad acreditadora ha salido sorteada y sabemos cuál es más o menos la envergadura del prestador que vamos a ir a acreditar. Tenemos que mirar, ¿cierto?, en el informe de autoevaluación, cuál es, bueno, primero la complejidad del prestador, luego en este informe no hay mucha información referente a la cantidad de equipamiento, sino más bien los equipos que están asociados a autorización sanitaria, como son los de imaginología y los autoclaves. ¿Ya? Entonces es importante que la directora técnica o el director técnico pueda preguntar en estas conversaciones previas este listado de equipamiento, nuestra base de datos, que va a ser en el fondo nuestro rumbo y nuestro dato importante para la evaluación. Y esto, bueno, siempre previo a la evaluación en terreno, para que nosotros vayamos bien documentados. Siempre es importante como evaluadores, ¿cierto?, recomendar un formato para que la revisión sea bien detallada y bien uniforme. Y este formato debiese tener todos los datos del inventario del parque tecnológico, del equipamiento que vamos a revisar, de los críticos y los relevantes. El año de puesta en operación, por ejemplo, la vida útil, el número de serie, que más adelante lo vamos a destacar porque ese número de serie es como nuestro carnet de identidad, ¿verdad? La marca, el modelo, son los ámbitos más importantes y bueno, obviamente las ubicaciones. Y es importante siempre tener la lectura previa de todos los procedimientos que nos entreguen, ¿cierto?, el presentador en este ámbito y bien analizados antes de la entrevista con el presentador. Ahora nos vamos a la visita en terreno propiamente tal, donde todas las características, ¿cierto?, incluyen esta etapa de constatación directa del elemento medible y acá en nuestro insumo es la hoja del mantenimiento. Podemos constatar a través de inspecciones visuales y lo más importante, las entrevistas con el presentador a cargo, el cotejo en terreno del inventario de los equipos presentados en todos estos documentos. Aquí me quiero detener y bueno, comentarles que en base a estas múltiples evaluaciones que ya me ha tocado hacer, el punto se evalúa en dirección, ¿verdad? O en el lugar donde el presentador designe o la entidad, o sea, el encargado de calidad designe, en este caso el prestador, y podemos formarnos la convicción de que los equipos que nos están presentando en estos listados, en estas planillas Excel, existen en el lugar donde dicen que existen, ¿verdad? Entonces podemos hacer estas revisiones cruzadas, que si bien no están interpretados en la pauta ni en el manual de acreditación, es una forma de poder hacernos, ¿cierto?, la convicción de que no hay cosas raras en los equipos. El posterior. La parte posterior, ¿cierto?, es lo más tedioso, que es ya la redacción del informe
donde tenemos que poner nuestros hallazgos y nuestras impresiones de acuerdo a la entrevista con el personal que presenta. Y es súper importante el resguardo y orden de los registros, de los mantenimientos, ya que luego hay que anotarlos detalladamente en el informe de acreditación y también es parte de la carpeta del expediente del proceso. Entonces es importante siempre pedir estas copias digitales y también sacar fotografías ya de los equipos que vamos viendo, de las plaquitas de los números de serie, entre otros. Ya, entramos entonces a qué es el ámbito 7. Estamos siempre enmarcados en el manual de la atención cerrada, estándar de atención cerrada, donde tenemos 3 componentes, los cuales se desagregan en 5 características. El primer componente nos dice, ¿cierto?, de un procedimiento para la adquisición de los equipos y obviamente nos pide que tengamos un responsable y que considere la participación de los profesionales usuarios. En el fondo, el usuario final y que esperamos que sea, ¿cierto?, un personal clínico. En el EQ 1.2 tenemos que el prestador institucional revisa y conoce constantemente la vida útil, esto en forma periódica, y también se emiten informes de la necesidad de reposición. En el componente Q2, y aquí más adelante van a ver que es el punto obligatorio, el EQ2.1 es donde nos pide presentar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos críticos que menciona la pauta, al menos los que menciona la pauta, que son 5. Y en EQ2.2 es el mismo programa de mantenimiento, pero para equipamientos de las unidades de apoyo. Y ahí tenemos, ¿cierto?, una diversidad de equipos de laboratorio, diálisis, imagenología, entre otros. Y el último componente que nos refiere a la característica EQ3.1, que es definir, o sea, que la institución defina que los equipos clínicos relevantes o los que menciona la pauta sean utilizados por las personas autorizadas para su operación, que es el famoso perfil técnico de usuario, ¿verdad? Ahora les voy a hacer una recopilación del compendio, del último compendio, del número 5, que está con fecha octubre del 2020. Acá tenemos algunas precisiones para, ¿cierto?, de interpretación al momento de evaluar. La primera, son 10. La primera es referente a qué nos referimos con personal técnico cuando evaluamos, en los equipos de laboratorio, como referente al laboratorio. Y ahí hace mención a un decreto referente a los laboratorios clínicos, entonces en el fondo los tecnólogos. Luego, en el número 140 tenemos sobre los equipos que deben considerar en el procedimiento para la adquisición. Y son todos los que mencionan el EQ2.1 y el EQ2.2, como les comentaba, que son los equipos críticos de soporte a la vida y los equipos relevantes o de las unidades de apoyo. Las próximas interpretaciones se refieren a si debo incorporar los equipos que se encuentran en garantía o en comodato a mi plan de mantenimiento. Si ese parque de equipos que está en garantía o en comodato pertenece a los que debe seguir, ¿cierto?, a través del EQ1, el EQ2.1 y el EQ2.2, deben estar incluidos en el programa de mantenimiento, entendiéndose que dentro del periodo de garantía el proceso de mantenimiento de preventivo se debe ejecutar. O si es un equipo en comodato, el proveedor debe, o yo como institución, ¿cierto?, como prestador de salud, debo asegurarme que el proveedor cumpla con un programa de mantenimiento. El siguiente es sobre qué se debe entender como ambulancia de urgencia. Bueno, acá la definición no la voy a interpretar mucho, más que leerla, que las ambulancias de urgencia son aquellas que se utilizan para traslado de pacientes en situación de urgencia o que pudiesen presentar una situación de urgencia. Por tanto, esta exigencia es aplicable a las ambulancias de traslado de pacientes que por su situación clínica pudiesen presentar una situación de urgencia en dicho trayecto. Ya, eso un poco también para, porque más adelante está el número el 141, que deja fuera a las ambulancias del SAMU por tener otra connotación técnico-administrativa.
dentro de los prestadores, ¿verdad? Son una regulación distinta a los hospitales. Por lo tanto, no deben incluirse en el EQ 2.1. En el número 144, sobre si el segundo elemento medible de la característica EQ 2.1 de los diferentes manuales de acreditación debe entenderse comprendido entre los equipos críticos denominados desfibriladores o desfibrilador externo, los famosos DEAs, ¿verdad? Ahora vamos a tener mucho trabajo con la nueva normativa de DEAs porque en los hospitales y todas las salas de espera por metro cuadrado hay una cantidad exigida. Entonces sí, efectivamente los DEAs deben incluirse en la evaluación. Y que tenemos en el 141, sobre si la revisión técnica vigente de las ambulancias constituye evidencia suficiente. Esta revisión técnica no constituye y se solicita en el punto de transporte, en el ATP, pero en el equipamiento yo debo presentar un plan de mantenimiento a través de la periodicidad del kilometraje, ¿verdad? Que indique el manual del vehículo, pero no solo la revisión técnica vigente. En el 146 tenemos sobre la aplicabilidad de la característica sobre las ambulancias de urgencia de transporte aéreo. El transporte aéreo no está incluido en el manual de acreditación. No hay que solicitarlo y si el prestador lo presenta, solo escuchar la presentación y no registrarlo en el informe. El número 147, sobre si deben ser considerados los equipos autoclaves de laboratorio cedible, y esa es dentro de las nuevas, y sí, deben ser considerados. Y eso es súper importante porque la mayoría de los prestadores siempre tenía el laboratorio y también, bueno, en el cedible, sus equipos así como medios ocultos. Así que esos también ahora ingresan al mantenimiento, que se debe revisar. Y el número 148 es sobre si la evaluación de la característica EQ22 debe considerar los equipos de medición de exámenes de laboratorio que se utilizan directamente en las unidades clínicas, como es en la UPC, ¿verdad? Donde tenemos los gases en sangre, etc. Y estos no, ya que se evalúan solo los del laboratorio clínico, no los que puedan ser de menor complejidad o de test rápido en las unidades. Ahí tenemos entonces la actualización que nos ha dado y los respaldos o interpretaciones que nos han dado los compendios hasta el momento. Luego entramos a conversar sobre la primera característica con sus dos verificadores, la EQ11, donde tenemos que el primer elemento medible es la descripción del documento de carácter institucional, donde revisemos, ¿cierto?, el procedimiento de adquisición de equipamiento, donde esté claramente definido el responsable de la adquisición y donde se verifique la participación del personal técnico y usuario. Y también un sistema de evaluación de la calidad técnica del equipo, que muchas veces se confunde con una evaluación de carácter económico y se dejan fuera los aspectos técnicos del equipo y para qué uso, ¿cierto?, lo quiero adquirir. Y luego revisar la constancia de la participación del personal técnico de usuario en las compras del equipamiento. Y aquí es importante verificar que sea de la institución, sobre todo ahora que existen estas compras coordinadas o estas compras a nivel de servicio de salud. En la parte privada ahora también se está dando que compran a nivel central. Y es importante que el personal que recibe el equipo en el centro hospitalario donde se va a usar también dé fe de que participó en este proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Identificar claramente el responsable del proceso en todas sus fases, ya sea en el requerimiento, en las evaluaciones de la tecnología que están en el mercado y después en lo que puede hacer la parte económica. Siempre asegurar la participación del usuario final, que es el personal clínico, quién va a ocupar el equipo en la unidad donde se va a ocupar, donde lo voy a instalar. El seguimiento de todo el proceso de evaluación técnica, ya revisar las ponderaciones,
Esto, obvio, no me va a dar más puntaje o menos puntaje si yo, o sea, si el presentador revisa y da más ponderación a lo económico, a lo técnico, sino que se evalúe lo técnico. Eso es lo que el evaluador debe buscar. Y revisar las compras del periodo retrospectivo evaluado, obviamente el cumplimiento del proceso de evaluación y la participación del usuario. Esas serían como las grandes recomendaciones en este punto. El EQ12, sobre estos dos elementos medibles, ¿cierto? Que tenemos acá, si el prestador, ¿cómo nos aseguramos que el prestador institucional conozca la vida útil de su parque tecnológico y evalúe las necesidades de reposición del equipamiento crítico? Acá tenemos dos elementos medibles. Uno es la presentación, ¿cierto?, del documento de carácter institucional, donde se describe el sistema de seguimiento de vida útil del equipamiento relevante y, bueno, y menciona también que tienen que ser a lo menos las máquinas de anestesia y los equipamientos de monitoreo, los desfibriladores, los ventiladores fijos de transporte, incluye los monitores de diálisis y las incubadoras. Y en este informe, lo importante que hay varios métodos para seguir la vida útil. Los prestadores pueden sumarse a lo que dice la página del Servicio de Impuesto Interno, a la ficha o catálogo del proveedor, ¿cierto?, que instaló el equipo, u otras metodologías, y en general el promedio de vida útil, asegurando los repuestos de los equipos médicos, oscila entre 8 a 10 años. Pero siempre deben haber estos respaldos y en el fondo que la organización mancomunadamente revisen estos procesos en forma periódica. Y por eso es que el segundo elemento medible nos invita a revisar un informe anual de las necesidades de la reposición. Y este informe no debe quedar en el correo del encargado de equipos médicos o del jefe de servicios generales, sino que este informe debe ser difundido hacia las autoridades de la institución. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que este informe de carácter anual sea entregado, sea recepcionado y que tenga la firma de lectura de la autoridad de la institución. Aquí, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cierto? Revisar bien la planilla digital. Nos podemos encontrar con equipos que se utilizan pasada la vida útil, nos encontramos con esos números negativos de repente, y ahí es importante preguntar y que en lo posible debiese estar expresado en el procedimiento cuál es el resguardo, cuáles son las acciones que el prestador toma frente a los equipos donde tiene una vida útil superada. Si yo tengo un equipo que digo que vence el año 10 y estoy en el año 11, 12, 13, ¿qué acción adicional al plan de mantenimiento común estoy revisando? De 6 meses aumento la revisión a 3 meses, cada 3 meses lo voy a ver, o hago un cambio más frecuente de sus baterías o de sus periféricos. Todas esas acciones debiesen ver reflejadas en este punto. Y obviamente las que salen de las planillas, como uno revisa planillas por año, debiésemos encontrar hojas de baja. Si en el periodo retrospectivo de la evaluación existen equipos que de una planilla de un año a la otra ya no están, debiese existir la hoja de baja, que me entregue los motivos y en el fondo el destino de estos equipos, para asegurarse que no estén siendo utilizados en otra unidad. Aquí nos vamos al punto, ¿cierto?, la característica crítica, la característica que es obligatoria de cumplir, que se refiere a la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos críticos para la seguridad de los pacientes. Tenemos que el primer elemento medible es la designación de un profesional responsable del mantenimiento del equipamiento a nivel institucional. Tenemos que, bueno, en el área pública existen las resoluciones, ¿cierto?, donde incluye las funciones, y es importante, como la pauta me pide que yo debo designar un profesional responsable, pedir a lo menos
un certificado simple, una fotocopia simple del pregrado de la persona que está a cargo, ¿ya? Luego, el segundo elemento medible es el programa de mantenimiento propiamente tal, donde debo describir, ¿cierto?, los 5 equipos que están considerados, describir las actividades mínimas que le voy a evaluar en este mantenimiento preventivo, declarar si va a ser un mantenimiento preventivo interno o externo, y importante también considerar las reprogramaciones. Sabemos que sobre todo no sé, en tiempos de pandemia, cuando tenemos listas de espera, no siempre están disponibles las máquinas de anestesia, los desfibriladores, o sea, los ventiladores, y ahí es importante que cuando yo programo una frecuencia y esta frecuencia no la puedo cumplir, que tanto el clínico como el técnico que va a hacer el mantenimiento desde el punto de vista de la administración, ¿cierto?, desde los equipamientos médicos, tomen el compromiso de una reprogramación pronta y ambos tomen este conocimiento. Por lo tanto, existen fichas o formatos de reprogramación, pero no puede ser unilateral. O sea, esta responsabilidad de tener un paciente, ¿cierto?, que obviamente va a ser más grave desconectar al paciente que hacerle el mantenimiento del equipo, tiene que ser un proceso mancomunado y debiese estar consignado en el procedimiento. Y el elemento medible 3, ¿cierto?, que es la constancia que se ha ejecutado el mantenimiento preventivo según el programa. Entonces aquí siempre pedimos la famosa carta Gantt, en donde la periodicidad se ve reflejada en los meses del año y solicitamos, ¿cierto?, la evidencia de esta mantención. Pedimos las hojas de mantenimiento, que pueden ser hojas, como les contaba, internas o de los proveedores. Ahí es importante, bueno, aquí en las recomendaciones, ¿cierto?, que las designaciones son institucionales, el primer elemento medible, firmadas, ¿verdad?, por la autoridad máxima de la institución. Esta recomendación de pedir la copia simple del título y también cuando nos tocan las reacreditaciones revisar el periodo retrospectivo. De repente cambian y es importante tener siempre todos los responsables a la vista. En el segundo elemento medible, bueno, aquí contarles que cómo debiese ser el procedimiento básico para poder hacer el mantenimiento de los equipos. Existe una guía del año 2014 de la Unidad de Asesoría Técnica de la Superintendencia, ¿verdad?, que nos da una pauta y se llama Recomendaciones para la elaboración e implementación de un programa de mantenimiento preventivo del equipamiento clínico. Esta guía nos da los elementos básicos y estos elementos básicos son los que voy a describir a continuación, que es obviamente plasmar este programa en una carta Gantt, o sea, crear las hojas de vida de los equipos, establecer las frecuencias de los mantenimientos, definir cuáles son las actividades mínimas que voy a ejecutar en este mantenimiento. Limpieza de carcasa, revisión de corrientes de fuga, revisión de fluke, etc. O sea, ahí yo voy revisando, voy estableciendo cuál es la actividad mínima, ya sea un mantenimiento que va a ejecutar mi personal técnico o un proveedor subcontratado. Luego, bueno, ¿quién va a ser el responsable de la recepción? ¿Y quién es el responsable de la ejecución? Muchas veces este responsable de la recepción son dos. Es el profesional responsable clínico del equipo, en el fondo el dueño del equipo de la unidad clínica, y también firma el encargado de equipos médicos cuando es una mantención que la hace un externo. Después, bueno, importante el documento verificador, ¿cierto? Las hojitas de mantenimiento, famosas hojas de mantenimiento. También definir las reprogramaciones. Las reprogramaciones no pueden ser eternas. Tenemos que ponernos límites razonables dentro de nuestro programa de mantenimiento. Y un punto súper importante en la evaluación del mantenimiento preventivo es que cuando existe un hallazgo, una brecha, una falla durante el mantenimiento preventivo, esta debe tener
un comprobante de subsanación. Si estoy haciendo mantenimiento preventivo de un desfibrilador y la batería falla, la batería no pasó al mantenimiento, ese mantenimiento ya dejó de ser preventivo y debe tener la subsanación, el mantenimiento correctivo. Y esa evidencia debe estar almacenada junto con el mantenimiento preventivo. En el fondo, el evaluador se tiene que hacer la convicción de que este mantenimiento preventivo tuvo un efecto y ese efecto se subsanó, ya sea que se tuvieron que comprar las baterías, está la orden de compra, está después la orden de instalación, etc. Eso es súper importante. ¿Cómo evaluamos en el fondo el tercer elemento medible? Donde nadamos en estas carpetas, las carpetas que traen, ¿cierto?, los encargados de mantenimiento y se ponen nerviosos y las presentan y te llenan la mesa de carpetas. Bueno, primero comentarles que no soy muy amiga de las muestras, del tamaño muestral, ni de definir una cantidad, sino que como son los equipos críticos, yo reviso todos los equipos críticos. Generalmente, pabellones y las UPC son un número muy bajo, 6, 7, 10 máquinas de anestesia. Bueno, ahora con la pandemia sabemos los ventiladores crecieron en las instituciones, pero son pocos. Entonces, yo les recomiendo que revisemos, que nos formemos la convicción y revisemos todos los equipos críticos. Aquí, bueno, destacarles que el número de serie es el carnet de identidad de los equipos. Este número de serie es el que me individualiza el equipo. Entonces, importante cotejarlo en la hoja de vida, en la planilla, ¿verdad?, de inventario que me pongan a la vista. Y esto va de la mano con el análisis de la base de datos, con el inventario de equipos médicos, ¿verdad? Y no confundirse con los códigos, las claves que le puedan poner en cada institución o los números de inventario. El número de serie es el que me dice que ese equipo fue revisado, ¿verdad? Y no fue otro, porque las marcas y los modelos se repiten, sabemos. Ya, la revisión del cumplimiento del registro de mantención con el protocolo vigente. En los periodos retrospectivos los protocolos pueden cambiar, las frecuencias pueden cambiar y las actividades que le voy a hacer al equipo también pueden cambiar. Entonces, importante revisar esa retrospectividad con los distintos procedimientos que el presentador, ¿cierto?, exponga. Y aquí es importante también registrar todos los folios que sean de hojas de mantenimientos externos. Por ejemplo, si yo voy a ver un ventilador, un dryer, tiene un código. Y ese código me identifica, es como una boleta, ¿verdad? La boleta, el foliado. Los técnicos cuando se acercan a hacer las mantenciones a los centros hospitalarios van con un talonario y eso está foliado. Entonces, esos folios es súper importante porque también nos podemos encontrar con documentos inventados de los mantenimientos. Y bueno, importante también como estaba el compendio 5, ¿cierto? Que en los periodos de garantía también se debe hacer mantención preventiva. Las compras se hacen generalmente con 2 años de garantía y si el equipo tiene mantenimiento cada 6 meses de acuerdo al fabricante, debiesen existir 4 mantenimientos preventivos en ese periodo de garantía. Y aquí es donde les comentaba esto de que nos formemos la convicción. Podemos usar estrategias como pedirle apoyo a las evaluadoras que están en los puntos de verificaciones de las unidades críticas, obviamente previa coordinación con nuestra directora técnica, y que ellas nos ayuden a hacer revisión de números de serie en el pabellón, el UPC, ¿verdad? Que son zonas más restringidas y podemos tomar esa estrategia para formarnos la convicción. Si bien, como les advertía en un comienzo, no está en el manual que se haga de esta forma, tampoco está interpretado, pero es un buen método, ya para no tener que destinar más tiempo de la jornada, ¿cierto?, a esta tarea en terreno. Y siempre pedir la digitalización de los registros de mantenimiento para nuestro expediente y también para poder después revisar nuestra escritura del informe con más calma. Bueno, acá les quise poner unas
unas imágenes de los equipos críticos, ¿verdad? Y una chapita de una plaquita de número de serie, ¿verdad? Y también ponerles que, por ejemplo, detrás de esta máquina de anestesia, en un sector de repente poco amigable porque encontramos polvo, nos encontramos de repente con unos equipos tan cochinos, ¿cierto? Tan sucios, están los números de serie. Y eso, como ya sabemos, es nuestro carnet de identidad del equipo. Nos vamos ahora al ámbito del 2, que es en el fondo la misma teoría del mantenimiento preventivo de los equipos críticos, pero aplicado a los equipos de apoyo. La diferencia de este, bueno, no es obligatorio y se cumple con el 50% de los 2 verificadores, por lo tanto, ya teniendo definido el procedimiento, los prestadores pasan este punto, tienen el cumplimiento de este punto. Y aquí, bueno, acá sí nos encontramos con, en algunos prestadores con un parque tecnológico importante, muchos equipos, ¿verdad? Y ahí podemos hacer algún muestreo referente, por ejemplo, a los de laboratorio o los de imagenología, que generalmente en algunos prestadores tienen gran cantidad. Y la constancia es de la misma forma de los equipos críticos, revisar las hojas de mantenimiento. En los equipos de apoyo generalmente nos encontramos con más hojas de proveedores, ¿ya? Porque los mantenimientos son de mayor envergadura, tenemos equipos más complejos como escáner o resonadores, ¿verdad? O radioterapia. Entonces ahí esa es como un poco la diferencia. En recomendaciones, entonces, por lo mismo, igual que el 2.1, y podemos escoger en forma aleatoria en base a la oportunidad que nos dé, ¿cierto?, nuestro proceso de evaluación. Y acá quiero destacar, bueno, y no sé cuántos tecnólogos médicos estarán presentes en esta sesión, pero tenemos un factor de república independiente de los tecnólogos médicos, y a nosotros como mantenedores, ¿cierto?, como unidad de mantenimiento nos cuesta que los tecnólogos nos pasen las hojitas. Entonces de repente ellos son muy autónomos porque desde su pregrado tienen que lidiar, ¿cierto?, con los proveedores de tecnologías, los tecnólogos de laboratorio, los tecnólogos de imagenología, hasta los de anatomía patológica. Son muy independientes en ese aspecto, entonces ahí también nos podemos encontrar con algunas sorpresas cuando hacemos la evaluación, porque el punto lo presenta el designado, el encargado, que es del área de mantenimiento. Y para terminar esta descripción, ¿cierto?, del ámbito, tenemos el EQ3.1, que tiene un solo elemento medible, que es un documento de carácter institucional donde la organización define el perfil técnico profesional del personal que está autorizado a operar equipos relevantes. Y bueno, hace la descripción y junta en el fondo lo crítico y lo relevante que definimos en los puntos anteriores. Acá en las recomendaciones yo siempre digo, este punto tiene mucho potencial y tiene como este crecimiento para otro manual, porque solo la presentación ya cumple el punto con la presentación de este procedimiento, pero no está interpretado, no hay mayor desafío y pudiésemos tener tanto componente, o sea, por ejemplo, presentar los planes de capacitación para el personal, el entrenamiento que debe tener, por ejemplo, un personal en UPC que va a modificar los parámetros de un ventilador mecánico. Todo eso pudiese quedar consignado, coordinado con el encargado de equipamiento, cierto equipamiento médico, con los referentes clínicos, los jefes de unidades, y pudiese ser potente este procedimiento. En el fondo aquí tenemos que verificar que la definición institucional de la formación de pregrado que está autorizado para usar estos equipos, y también tenemos las validaciones que nos da la Seremi, por ejemplo, para los operadores de autoclave o los equipos de radiaciones ionizantes. Eso es en el fondo que debiésemos encontrar en estos procedimientos.
Ya, acá vamos a entrar entonces a la parte final de la presentación, que es un poco cómo presentamos, ¿cierto?, los registros en el informe de acreditación, que esto es lo que yo le comento que es como lo tedioso, porque en la presentación se da mucho la conversación, la empatía o la revisión con el presentador, pero ya cuando nos sentamos a hacer el informe, encontramos que pierde un poco, ¿cierto?, intercambiar experiencias. Y acá en el EQ11, bueno, siempre es la descripción del documento, importante verificar las fechas de vigencia, las fechas en que fue puesto en circulación, si es que tenemos documentos posteriores. Y importante verificar en el EQ11, que si está descrito el responsable de la adquisición, si puedo corroborar la participación del personal técnico y usuario, y obviamente la descripción de un sistema de evaluación de la calidad técnica del equipo a adquirir. Entonces yo reviso en el documento, tengo estas componentes y voy avanzando, hago una breve descripción del equipamiento. Y en el segundo elemento medible ya voy desglosando cómo constato la participación del personal técnico y usuario. Y aquí se ha dado que gracias a esta implementación en el manual, las organizaciones, las instituciones prestadoras de salud han podido ir formando este proceso, han podido ir implementando estas solicitudes de equipamiento, estas solicitudes y donde van mancomunadamente en adquisiciones, las unidades clínicas, encargados de equipo participan, hacen comités, ¿verdad? Ya no está tan a la deriva esta compra, o no pasa esto de que los servicios de salud compran a gran nivel y después reparten. No, ahora esta característica nos ha ayudado a resguardar esto, y en estos años me ha tocado comprobar en terreno que sí, que sirve y que se va siguiendo y se preocupan las organizaciones. Entonces han editado estos formatos. Acá la segunda característica, en el EQ1, 2, tenemos que el primer elemento medible es el documento, ¿verdad? Donde tengo el protocolo de seguimiento, donde describo cómo es la vida útil y la necesidad de reposición del equipamiento. Y en el segundo elemento medible voy a describir las partes, ¿cierto? O sea, los informes anuales que me van mostrando quién es el responsable, quién lo firma, ¿cierto? O quién lo recibe y de qué se trata, qué voy contando, qué va apareciendo dentro de este informe en todo el periodo retrospectivo. La característica obligatoria, primero, ¿cierto?, presento al designado institucional y a todos los que hayan estado a cargo dentro del periodo retrospectivo. En el segundo elemento medible, la descripción de este famoso e importante programa de mantenimiento preventivo de equipos críticos. Aquí es importante destacar que la pauta dice que son al menos estos 5 que describimos, ¿verdad? Pero el prestador puede poner otros. Si pone otros equipos, como en este caso, este ejemplo, que tenemos un electrocardiógrafo, un monitor de pulso fetal, etcétera, ok, los tenemos que revisar, el prestador no está presentando, pero no está dentro del informe, dentro del formato del informe. El informe tiene claramente puesto los 5 equipos que yo tengo que describir. Y acá vemos entonces en el tercer elemento medible del punto obligatorio, el 2.1, cómo lo pide, ¿verdad? Pide lo que yo les contaba, el número de serie, la periodicidad de mantenimiento que está descrita, la fecha que la designa el prestador, en fondo esto es lo de la famosa carta Gantt, luego la fecha constatada, o sea, qué fecha tiene la hoja de mantenimiento y cuáles son los documentos que reviso, si es solamente la hoja interna, si es la hoja interna y la externa, los folios, etc. Y ahí yo se entrega el veredicto si cumple la periodicidad y si cumple el protocolo. Y cuando yo pongo que sí cumple el protocolo, es que las actividades mínimas a realizar
son las que salen en la hoja y son las que el prestador definió en su protocolo. Acá tenemos un ejemplo de los ventiladores fijos donde hay guías de un proveedor externo, una marca, ¿verdad? Y tienen un correlativo, tienen un número distinto. Entonces ahí para que vean la diferencia de las hojas internas y las hojas externas. Bueno, acá seguimos, ¿cierto? Con todo lo que es el 3.1, que es el perfil de usuario de los equipos. Y aquí tenemos por ejemplo, los equipos incluidos en el protocolo y luego los profesionales y las condiciones que deben cumplir para poder operarlos. Acá tenemos los ventiladores fijos que aquí definieron en este prestador los médicos de UCI, anestesistas, enfermeras y que hayan realizado un programa de orientación, ¿verdad? Y que hayan recibido una capacitación específica teórico-práctica. Los ventiladores de transporte están definidos acá, los desfibriladores, monitores desfibriladores, etc. Y con esto doy por terminada mi presentación y quedo disponible para las consultas. Muchas gracias, Paola. Sí, ya hay algunas consultas acá en el chat. Vamos a leerlas. Acá tenemos una de María José Núñez Ahumada. Dice, en el EQ 1.1 es válido para la utilización de los equipos nombrar algunos TENS. Por ejemplo, en los hospitales de baja complejidad, los TENS operan equipos de rayos, autoclaves, etc. Bueno, aquí me imagino que es 3.1, no 1.1. Ahora sí. ¿Te ha tocado esa situación? No me he enfrentado a esa situación, pero claro, en el 3.1, independiente de que sea TENS, porque los TENS sí sacan la licencia de desempeño tanto de radiaciones ionizantes como operadores de autoclave. Entonces sí puede ser. Quizás... ok. Sí, los TENS también pueden obtener estas certificaciones de la Seremi, estas autorizaciones para operar. Bueno, entonces acá tenemos otra pregunta de María José. Dice, en EQ 1.2, ¿el informe es retrospectivo o prospectivo? Me refiero a que el informe sea de los equipos que vencieron en el año en curso o los que necesitare a futuro. ¿Se hace a fin de año o a comienzo de año? Bueno, eso lo define el prestador, pero generalmente es retrospectivo. Yo emito el informe al finalizar el año o en el último trimestre, dependiendo de los planes de compra, ¿verdad? Entonces, va a depender de cómo es la gestión administrativa y financiera del prestador. Ok. Veamos ahora. Otra pregunta de Lucía. Dice, el reglamento de laboratorios clínicos tengo entendido que establece varios profesionales con competencia técnica y no solo los tecnólogos. Esto es como me imagino para complementar la primera pregunta que había hecho María José. Del 3.1. Sí, del 3.1, que fue sí. el aporte de Lucía por acá. Acá Betsabe nos pregunta, ¿qué pasa cuando los ventiladores fueron prestados a otras instituciones durante el periodo de pandemia y le correspondía el mantenimiento preventivo? ¿Tienes alguna experiencia de eso, Paola? Bueno, el deber ser, más que experiencia, el deber ser es que si la institución prestó ventiladores y otra institución de salud se hace responsable, debe seguir el mantenimiento de la frecuencia, ¿verdad? Porque el equipo puede estar en un prestador o en el otro y es la misma marca, el mismo modelo y debe tener la misma frecuencia de mantenimiento. Entonces, con eso, por lo menos de mi último trabajo,
el hospital designó al hospital de adultos, ¿cierto?, algunos ventiladores, y el compromiso siempre fue que el hospital que recibía estos equipos iba a seguir con el mantenimiento. Y al momento de la devolución se hacía la solicitud de estas copias de las hojas de los mantenimientos realizados. Podríamos entender bajo esa lógica, que sería la que al menos yo como directora técnica también utilizaría, el deber ser, que de no haber hecho previsoriamente este convenio, se debería entonces el prestador encargar de enviar los técnicos para hacer la mantención. Y ya en último término, al momento de la devolución, inmediatamente el prestador, si es que va a hacer uso de estos ventiladores, debería, ¿cierto?, hacer la mantención. Esa sería como la lógica, pero no se ha interpretado nada al respecto. Claro, acá también este mismo comentario dice que durante la pandemia salió un decreto donde los ventiladores médicos eran chequeados con unas pautas de los propios usuarios de los servicios clínicos. Eso no se evalúa. Que si el clínico... Lo que pasa es que, bueno, los ventiladores que llegaron a la pandemia son todo un tema, porque muchos de ellos llegaron sin un representante de la marca en el país. Entonces, la medida, ¿cierto?, que nos da el MinSal es que los clínicos ejecuten estas revisiones, pero que no son mantenimientos, en el fondo son revisiones, son chequeos. Pero en verdad toda esta sobredotación de ventiladores entiendo que ya están siendo dejados de uso, dejados como almacenados. No todos están disponibles ya. Entonces la respuesta sería que ese checklist que debían aplicar los prestadores a los equipos, con la misma periodicidad al menos, también sería el respaldo que debería evaluar la entidad acreditadora al momento de la evaluación en terreno, ¿cierto? Claro. Después, pregunta de Claudia. En los prestadores grandes tienen más de 500 equipos. Me imagino que esta pregunta es a propósito que tú dijiste que era hacia las muestras. Pero también has evaluado prestadores que tienen más de grandes equipos y 500 equipos, no sé si todos críticos, pero ¿cuál ha sido tu experiencia y tu decisión, Paola, en esas situaciones? Bueno, como les comentaba durante la presentación, las unidades críticas son siempre para todos los equipos, ¿cierto? Reviso todos los equipos, pero la aleatorización o la búsqueda al azar se puede realizar en las unidades de baja complejidad. Por ejemplo, los monitores multiparámetros están en unidades de alta complejidad, de baja, dentro de los pabellones, etcétera, la urgencia, o en el consultorio, o algunas salas de procedimiento. Entonces ahí hago algún tipo de diferenciación para poder acotar esa muestra con las unidades de baja complejidad o las de atención abierta. Porque sí, es verdad, o sea, hay una cantidad enorme de equipos y muchas veces las mantenciones no son semestrales, son trimestrales, entonces ahí, ¿cierto?, se agranda la muestra de hojas de mantenimiento que revisar. Bueno, Bueno, la segunda, Paola Martínez. Sí, ahora viene Paola Martínez. Nos pregunta, al no elegir una muestra de equipos, ¿quiere decir que también revisas cada una de las mantenciones realizadas durante toda la retrospectividad de todos estos equipos? Sí, todas las evaluaciones, todos los mantenimientos. Después Betsabe nos pregunta, cuando en el protocolo define capacitación NQ 3.1, ¿se revisa el cumplimiento de la capacitación? No, porque la pauta, ¿cierto?, nos presenta solo el documento, el prestado, y de hecho, como se presenta este documento en equipamiento médico, y es por eso que les digo que este punto tiene mucho potencial, esta característica, queda solo el relato que nos da el encargado de equipos médicos, el jefe de mantención que está a cargo de este punto, pero deja fuera al responsable clínico que pudiese presentar o al encargado de capacitación,
¿cierto? Este punto no habla del cumplimiento de la capacitación o de revisar, por ejemplo, los certificados de la Ceremi, porque solamente los describo. Yo aquí tengo que hacer una descripción, cómo la organización da un piso base a los que van a utilizar estos equipos. Después, Lucy González nos pregunta, ¿es válido que un prestador no te presente calendario de mantención preventiva y se guíe por las fechas de las mantenciones, cumpliendo eso sí con la periodicidad establecida en el documento? A ver, la carta Gantt es el ordenamiento, el calendario de mantención. Y si yo reviso las hojas y ahí voy haciendo la historia, ¿verdad? Que es lo que dice que está en el mantenimiento, en el documento de mantención, es válido. Pero en estas recomendaciones iniciales, ¿verdad? De guiar al prestador que ordene la información, siempre es mejor tener la carta Gantt. Y así vamos marcando. Es un instrumento de trabajo para el evaluador, porque si no queda muy en el aire y en el fondo tienes que ordenar todas las hojas para ir revisando si se cumple la periodicidad. Entonces esa herramienta es aconsejable pedirla, pero si no está y tenemos que reconstruirlo, es válido igual, cumple con la frecuencia. Ahí les podría comentar que muchas veces en las conversaciones previas que se tiene entre dirección técnica y encargada de calidad del prestador, uno puede un poco indagar en estos temas, y si bien es cierto no le podemos pedir esta información formalmente, sí le podemos adelantar a la encargada de calidad cómo le vamos a pedir esta información. Entonces muchas veces uno le puede decir, es bueno que tengas, por ejemplo, qué características, el listado de equipamiento crítico y su ubicación, o el listado de extintores crítico y su ubicación. Es aconsejable que tengas esto en Excel. Entonces, esto también corresponde de alguna manera, a quehaceres del director técnico en tratar de inducir, ¿cierto?, que estén todos estos elementos presentes durante la evaluación para que el evaluador tenga una labor un poco más expedita y no pierda tanto tiempo en reconstruir toda esta información. Lo mismo también pasa a veces en recursos humanos, que depende cómo te presentan la información, es cuán rápido puedes hacer la evaluación, y eso también hace que el resultado sea más fidedigno. Así que esa es como mi recomendación también en ese punto. Después, Enrique Martínez pregunta, hola, ¿cuál es el tiempo máximo para adelantar o retrasar las mantenciones preventivas, sean estas mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o anuales? Si bien el prestador establece en sus programas este tiempo, está normado. Por ejemplo, si es mensual, no se debe adelantar hasta 5 días o retrasar 5 días de la fecha programada. Pone el además, perdón, está además, el además. Perdón, a ver, ¿cómo es? Perdón, el no está de más, se debe adelantar. Bueno, esto va, en el fondo, impacta directamente en la frecuencia. O sea, aquí el prestador tiene su programación y pinta en el fondo un mes en donde yo digo, en este mes lo voy a hacer. Si lo adelanto 5 días o lo retraso 5 días, no impacta. Estas reprogramaciones son cuando los mantenimientos, ¿verdad? Son, no sé, semestrales, y ya pasaron, no sé, 2 meses y no lo he podido hacer, ¿verdad? Ahí es donde registro y comprometo o vemos cómo hacemos el cambio para que efectivamente se pueda realizar. Pero por una diferencia de días no hace la diferencia, o sea, la diferencia en el impacto que causa el mantenimiento en el equipo o donde estamos, ¿cierto?, viendo temas de seguridad hacia los pacientes. Pero efectivamente se puede presentar esa situación que menciona Enrique. En el caso no de los equipos, pero por ejemplo en ascensores es la mantención mensual de todos los equipos, y ahí también se va a dar este atraso o adelanto en días.
entre mantención y mantención. Aquí Enrique Martínez nos quiere complementar la pregunta. Hola, buenas noches a todas. Gusto de saludarla. Hay varias caras conocidas y nombres conocidos en la reunión. La pregunta era relacionada con si está normado. ¿Por qué? Si bien sabemos que los ascensores se evalúan o se hacen las mantenciones mensualmente, 5 días o 10 días no afecta. Voy a lo que colocan algunos prestadores en sus programas, que voy a un ejemplo. El mismo ascensor, ¿ya? Colocan plazo que se puede adelantar o postergar 60 días. Es absurdo, porque se supone que se tienen que hacer mensual. Entonces, en otros, si las mantenciones son mensuales, deberían tener un margen al día que se hacen mensual, si son todos los días 30 del mes, salvo que sea festivo, ¿no es cierto? Tener un margen de 5 días antes o 5 días después. Eso sería lo ideal para mantener la periodicidad de los 30 días a futuros en las mantenciones. Pero si hablamos de que son trimestrales, se marca el mes, ¿no es cierto?, que es enero, y se puede marcar abril, pero puede abarcarse desde el 1 de abril al 30 de abril la mantención. Pero ¿cuánto es el margen que yo puedo tener para adelantarla de ese mes? ¿15 días o 15 días después? Y si la voy a un año, ¿la puedo adelantar un mes o retrasar un mes? La pregunta es, ¿está normado en cuanto a los tiempos para que los prestadores elaboren, ¿no es cierto?, sus documentos matrices y dispongan? Porque si no, no se va a mantener la periodicidad, porque un prestador puede decir, podemos adelantar anualmente 3 meses, y yo puedo hacer la mantención en enero, me corresponde en enero del próximo año, y la estaría haciendo en 3 meses, la estaría haciendo en octubre, por lo tanto no tengo una periodicidad de 12 meses, que es lo que se debe evaluar. Entonces la pregunta es, ¿están normados los tiempos para adelantar por X motivo, ¿no es cierto?, las mantenciones, porque viene un fin de semana largo entre el 25 de diciembre y el 31, adelantarla al día 22, 23 en vez de hacer el día 31, es un ejemplo. Y así sucesivamente. Quiero saber si está normado, si a lo mejor han sacado documentos a la superintendencia, a la intendencia de prestadores, y yo no lo he visto con tantos circulares que salen y no quedan consignadas. Por ejemplo, tocaron el punto del equipamiento 2.1, que hay un checklist, ¿no es cierto?, para los monitores y cierto equipamiento crítico, que partió desde cuando comenzó la pandemia. Pero este año sacaron la circular que se ampliaba a el resto de los equipos que tenían los prestadores. Y salió este año, en la circular número 1, si no me equivoco, que es la circular número 1 del 2022, que ahí considera los equipos relevantes que no estaban considerados en el primer documento. Pero lo importante, quería saber si está normado o no respecto a adelantar o no adelantar. No está normado, pero si usted mismo dio la respuesta que en base a si el adelanto o el retraso es sobredimensionado, se pierde la periodicidad y no se cumple el punto. Entonces ahí es donde el prestador debe estar pendiente de que, independiente que registre que se va a adelantar o se va a atrasar, la periodicidad se tiene que cumplir, porque si no pierde objeto. Al respecto, antes de darle la palabra a Orieta, quisiera señalar que si es habitual que pasa eso, en realidad también cuando hay que tomar la decisión si se da por cumplido o no, hay que ver el total del equipamiento, cómo se ha comportado el prestador con el resto de los equipamientos, si fue algo circunstancial o fue algo ocasional, algo imprevisto, o si es una conducta que se presenta y se repite también con otros equipos. Entonces ahí es cuando, en conjunto con el evaluador, hay que tomar la decisión de si se da por cumplido o no. Es claro que dependiendo de la periodicidad hay plazos que son aceptables y otros que definitivamente tú dices, no, en realidad esto no lo cumple. Pero también tiene que ver con la evaluación un poco más general del comportamiento que tú identificas en el prestado respecto del compromiso que tiene con esa característica para cumplirla. Y no está normado, como les dice Paola, hasta el momento. Paola, te doy la palabra. Perdón, Orieta Barahona, ¿quieres hablar? Hola, buenas tardes. Mire, les quiero hacer una consulta respecto a
a las interpretaciones de la circular IP número 13 del 12 de agosto del año 2020, en que instruye respecto al alcance retrospectivo de las mediciones y contrataciones para determinadas características. Entre esas menciona la del EQ 2.1, y dice que durante ese periodo se va a evaluar conforme al ordinario C37 número 1976 del 30 de junio del 2020 del Ministerio de Salud. Yo ese ordinario no lo encontraba en ninguna parte, ni en la página del MinSal, ni en la superintendencia. Entonces yo no sé qué diferencia tiene lo que determina este ordinario respecto a la evaluación regular que uno puede hacer con las pautas del manual de acreditación. Miquelina, ¿tú tienes alguna información más actualizada? Porque en realidad yo lo que tengo entendido es que se congela, es como, tenemos como una ventana, un ¿Sí? Belenito de San Juan en este tiempo de pandemia, pero tan específico como lo que pregunta, no sé. Porque así está descrito en la IP. Y yo lo escribí, como te digo, lo tengo anotado y por eso se los leí textual. Y busqué el ordinario, el C37, número 1976 del Ministerio de Salud de junio del 2020, pero no lo he encontrado en ninguna parte. Sí, mira, la circular IP número 13, ¿Sí? como también dicen acá en el chat, fue dejada sin efecto por la IP número 1 de febrero del 2022. ¿Ya? ¿Ya? Pero en realidad esas circulares hacían referencia en conjunto a bueno, además de que teníamos que ceñir, ¿no es cierto?, a la utilización de elementos de protección personal y hacer nuestros protocolos propios, etcétera, a que en esa característica los prestadores iban a hacer la evaluación ciñéndose a un checklist que estaba propuesto en la misma circular. Entonces, el prestador te tenía que presentar que a cambio de la mantención había hecho la evaluación aplicando ese checklist, que en realidad es un checklist que evalúa aspectos más generales y externos del equipo, si se enciende o no se enciende, cosas como en realidad no muy específicas ni muy técnicas. Era bien simple, la verdad. Entonces a eso hacía referencia y era eso lo que tú tenías que pedir durante el periodo que estuviera vigente, pero como nos dicen acá, quedó sin efecto por la IP número 1 de febrero de este año. Sí, perdón, relacionado con lo que estaban hablando de la consulta Orieta, yo tengo las dos circulares, la del 30 de junio y la del 1 de enero de febrero de este año. La que mencionamos que no quedó obsoleta, sino que la del 30 de junio, que es la 1976, ahí menciona, como tú lo dijiste muy bien, Michelina, en el sentido que menciona dos checklists de los equipos críticos. Y como el documento solamente hablaba de los equipos críticos, específicamente de Q2.1, ¿qué pasaba con los equipos relevantes? Y una de las señoras que está, me parece, en la reunión, que es una eminencia para mí, que es la María Teresa Jorquera, ¿no? Se descolgó, parece, ella hizo la consulta a la Super, y la Super le respondió que abarcaban todo, pero lo iban a oficializar, a documentar oficialmente. Pero salió este año. Y el documento que sale a partir de febrero, el decreto número 1, amplía que aparte de los equipos críticos se hace a los equipos relevantes. Maritza Fuensalida consulta si los directores de los establecimientos pueden prolongar la vida útil de un equipo. Sí. Bueno, en realidad esto también es el deber ser. Yo creo que ningún cargo es omnipotente para poder aumentar la vida útil de una tecnología, a menos que tengamos una situación como la que estamos viviendo, ¿verdad? Nivel mundial, nivel pandemia, en donde lo más probable es que los recursos se hayan visto dirigidos, ¿cierto?, a otro frente de atención y no necesariamente a la renovación de las tecnologías de menor complejidad. Pero eso tiene que ser una decisión colegiada de las autoridades y de los clínicos que van a ocupar los equipos.
y no solamente del director de la institución. Bueno, parece que podemos ya dar por finalizada entonces la presentación. Esperamos les haya servido, ¿cierto? Para actualizarse un poco, para también tomar algunas ideas de lo que hacen otros evaluadores y otras entidades. Esa es la idea, que nos enriquezcamos en relación al tema.